partir de este momento da comienzo el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 5 de agosto del año 2025. Quiero recordarles a ustedes, antes de cualquier otra cosa, que mañana 6 de agosto se cumplen 80 años del lanzamiento de la primera bomba atómica, general, así se le conoce coloquialmente, en un asentamiento humano, y a la fecha es la única que se ha lanzado. En la ciudad de Hiroshima, o Hiroshima, dicen algunos, en Japón. La capacidad de esta bomba fue de 20 kilotones, es decir, equivalente a una potencia a 20,000 toneladas de TNT. Muy bien. ¿Por qué es importante recordar hoy esa fecha? Y recordarla cada año, no solo por los cientos de miles de personas o fallecieron en el momento de la explosión y con la onda expansiva, sino también por las secuelas que les quedaron, sobre todo en cuestiones de cánceres y algunas afecciones en la piel, quemados, etc. Primero diré unas palabras rápidamente en torno a por qué los Estados Unidos lanzaron esa bomba sobre territorio japonés y luego otra en Nagasaki. La explicación que se dio en aquel entonces y se mantiene a la fecha es que Japón no estaba dispuesto a rendirse, no obstante que ya el final se acercaba. Pero recordemos esa filosofía de los japoneses, del orgullo, de morirse ahí peleando, pero jamás rendirse. Entonces, parece que los analistas norteamericanos dijeron, bueno, ante esa situación hay que dar un golpe definitivo que obligue a la rendición y parar la carnicería que significaría bombardeos a ciudades japonesas, etcétera, etcétera. Entonces, se toma esa decisión, se lanza la primera bomba y creo que 2 días después, la siguiente. Y en ese momento, Japón dijo, no, pues esto sí, no están jugando los norteamericanos, y tuvieron que rendirse, y con todo el orgullo del imperio del crisantemo, del trono del crisantemo, Hirohito, vestido como debe de ser, un dandy de etiqueta extrema, tiene que ir al barco Missouri, donde lo estaba esperando el general MacArthur, vestido con su traje de faena. Como diciendo, a ver, tú acá muy elegante, pero aquí tejones, le dijo. Y efectivamente. Y a partir de ahí comenzó una gran transformación del Japón imperial. Se conservó, eso fue algo que pidieron los japoneses para rendirse, que se mantuviera la figura unificadora del emperador Hirohito, era en aquel entonces. Y no hubo problema, sí, pues déjenlo, pues ahí está, ¿no? Y empieza la transformación, la modernización política del Japón, que ha dado lugar a que hoy Japón sea un país democrático, con un juego de partidos. En ese sentido, pues, así como en algunos otros países llegaron los norteamericanos a imponer la democracia y la apertura económica, Japón fue uno de ellos. Cuando platicábamos de este tema hace unos días, me dice el amigo con el que estábamos platicando, oye, ¿y por qué no le declaramos la guerra nosotros a los Estados Unidos, hombre? Imagínate, ahorita seríamos una potencia económica como Japón. Fíjate que tienes razón, le digo, ¿no? Pero le digo, como le dijo una vez el presidente Ruiz Cortines al general Olachea Avilés, ¿y qué tal si les hubiésemos ganado? ¿Te imaginas el desastre que sería en el mundo? Bien, pero así son las cosas de la historia. Vale la pena mañana 6 de agosto dedicarle unos instantes a pensar en lo que significa en términos de la capacidad destructiva los arsenales que tienen. Creo que son 6 u 8 países los que tienen ya capacidades nucleares.
El mundo ha hecho esfuerzos importantes para evitar que estos locos de Irán, estos fanáticos, tengan capacidad de fabricar armamento nuclear. Pero los que ya lo tienen son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China popular, son 4, la India 5 y creo que Pakistán también, creo que son 6, no sé si me falta alguno por ahí. Pero la idea es detener eso. Ahora, personalmente soy de la idea que no se va a usar esa capacidad de destrucción, porque hay una cosa que se llama MAD, mutually, capacidad, ¿cómo se dice? Mutuamente destructiva. Es decir, si un país se atreve a lanzar una bomba de la capacidad que sea, automáticamente la respuesta del resto sería acabar con ese país. Es decir, ¿cómo dice? La destrucción mutua estaría asegurada. Por eso, este tipo de armamentos que se está desarrollando hoy va más allá de lo nuclear. Ya lo nuclear ya quedó allá en los años 60 o 70 con el viejo loquito de Khrushchev, etcétera. Hoy estamos en otra dimensión. Estamos en los drones, en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero, repito, vale la pena por unos segundos pensar en eso que sucedió en Japón el 6 de agosto de 1945. Hay varios libros sobre esa tragedia. Les recomiendo que lea el que sea. Va a ser un impacto importante en su visión sobre el uso del armamento nuclear. Muy bien. Dicho eso, entramos al editorial. El título del editorial de hoy, 5 de agosto del año 2025, es el siguiente. Es una pregunta, interrogación. ¿Son solo corruptos o también sinvergüenzas? Aquí usted puede contestar como guste, pero hay un hecho irrefutable hoy en México en lo que se refiere a la actividad política y quienes nos gobiernan. Su corrupción evidente, burda, chafa, porque ni siquiera para eso, ni siquiera para ser sinvergüenzas, tienen estilo. Cuando uno ve las fotos, los desfiguros de este señor que le llaman Gutierritos en la Cámara de Diputados y su señora esposa, que para acabarla de amolar es sonorense, las muestras ostentosas desde los zapatos, el reloj, dice uno, pero qué necesidad, diría el gran filósofo Juan Gabriel. Sin embargo, son tan burdos, tan corrientes, tan chafas, tan ásperos, diría algún amigo, que necesitan mostrar un reloj de $1,000,000 y ya con eso su ego está satisfecho. Como diría alguna vez, creo que fue Monsiváis, después de decirle a Javier Ramírez Cuevas, oye, a ver, ese gato no lo bañaste bien, vuélvelo a bañar, porque ese era el oficio intelectual de Jesús Ramírez Cuevas. Bañar los gatos, que eran 53, si no estoy equivocado. Aquí estamos ante corruptos chafas, porque hay personas que son corruptas, hacen negocios al amparo del poder político, pero tienen clase, tienen estilo que hasta contento queda uno. Pero con estos, burdos, chafas. Había un compañero allá en física y matemáticas, el chafa le decíamos, decía, tenía 3 conceptos, decía, ese es más corriente que una lija del cero. ¿Y qué decía? Ese es más corriente que una lija del cero. Y alguna otra cosa. ¿Qué decía? Había otras 2. A ver, Salvador, si te acuerdas tú cómo decía el chafa. ¿Y qué decía? La lija del cero.
decía algo intermedio y luego decía, y eres más vulgar que un taco de tripas. Así decía, así están estos, chafas completamente, burdos, ¿sí? Enseñan el nopalón, diría el clásico, pero ahora ya es más moderno, enseñan el código postal, dicen. Pero bueno, estas personas, estos integrantes de este grupo político que nos desgobierna hoy, son las dos cosas, corruptos y sinvergüenzas. Pero casi como axioma podemos afirmar eso. Y un axioma, para los que no estudiaron matemáticas, es una verdad irrefutable o es una verdad que no necesita demostración. Así estas personas. Esto no empezó con el segundo piso. Esto viene desde el gobierno de López y los años que anduvo ahí haciendo sinvergüenzada y media, aliado de narcos, recibiendo dinero del crimen organizado para mantener un tren de vida de alto nivel. Ahora bien, ¿qué es lo que nos lleva a afirmar que estos personajes no son solo corruptos, sino también sinvergüenzas? Y le agregaríamos lo de incapaces, pero eso ya sería el piloncito. Vamos a ver. Aquí está esta nota interesante del periódico Milenio, porque alguien me dijo, oiga, ¿que a usted le paga publicidad de Reforma? No, señores, pago religiosamente mi suscripción trimestral. Muy cara, pero lo pago. ¿Tá? Entonces, Milenio trae un artículo muy interesante, está en su página electrónica, pero tiene que estar suscrito, ¿no? Eso lo siento mucho. Entonces, entre las tonterías que anunciaron en este plan estratégico 2025-2030, hay joyas como esta. Producir 1.8 millones de barriles diarios de petróleo. Yo no sé si esto está en el plan estratégico, ya lo bajé y ahí lo tengo, y no sé si ponerme a leer al menos la introducción, pero el petróleo no se produce, señores de Milenio, el petróleo no se produce, se extrae. El petróleo lo hizo el universo, vamos a decir, con una serie de cambios químicos, choques, etcétera, hace millones de años. Pero nosotros no producimos petróleo, lo extraemos del subsuelo. Y eso implica que haya algo que se llama la renta petrolera. No les voy a decir porque si no saben que el petróleo no se produce sino se extrae, pues mucho menos van a entender qué es la renta petrolera. Muy bien. Dicen ellos que van a producir 1.8 millones de barriles diarios. Muy bien. ¿Sabe cuántos miles o millones de barriles está extrayendo hoy Pemex? 1.3 millones. Y va a la baja. Es decir, aquí les faltaría medio millón para esta meta que anuncian aquí, pero va en no caída libre, ¿verdad? Pero sí va en una tendencia a la baja. De tal manera que desde ahorita puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que Petróleos Mexicanos no va a extraer de aquí al 2030 1.8 millones de barriles diarios. Muy bien. Y luego dicen, aumentar la producción de petrolíferos de alto valor, gasolinas, diésel, turbocina. Esta gente ve la tempestad y no se hinca. De las 6 refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación, hasta en tanto operen unos 2 o 3 años o la cierren, Dos Bocas, de esas 6 refinerías que fueron diseñadas y construidas para procesar petróleo ligero, cosa que ya prácticamente no producimos petróleo pesado. En 2 refinerías de esas 6 se están llevando a cabo procesos de modernización con unas plantas que eran plantas coquizadoras para
hacer viable la refinación de petróleo pesado. Pero las otras 4 que Dios nos las agarre confesadas. No hay ni dinero y son una bola de fierros oxidados. De tal manera que la racionalidad diría, cierra esas 4, ciérralas. Pero no, sería traición a la patria, la soberanía. Luego dice, relanzar la industria petroquímica. ¿Tendrán idea lo que significa relanzar la industria petroquímica? No tienen son menoridios. Es un absurdo ese. Hay países que han construido en los últimos 40 o 50 años una capacidad en materia petroquímica que nos saldría mucho más barato importar como lo estamos haciendo hoy. El futuro no está en esa petroquímica, está en el talento, en preparar personal calificado, apoyar el talento mexicano para cosas. El hombre más rico del mundo no es el que tiene acciones de Shell o de British Petroleum, es la gente que ha desarrollado software. ¿Les parece Bill Gates, el finado Steve Jobs y muchos otros que tienen empresas que se dedican a producir software? Ahí es donde está la fuente de riqueza en los próximos 50, 100 años, y estos trasnochados van a relanzar la petroquímica, a no ser que relanzar signifique tirarla al mar. Eso podría ser. Luego dicen, incrementar la elaboración de fertilizantes, Diosito querido. Bueno, este señor, el delicadito 2, que llegó ahí, que es académico, estudioso, ¿cómo se pone a festinar estas estupideces? ¿Será porque ese plan lo elaboraron quizá en la Secretaría de Energía? Esta señora joven relativamente que le habían prometido por su cercanía muy cercana a la anticientífica, que iba a ser secretaria de Hacienda. Tómala. Y ahí te quedas, bonita, ¿no? A ver qué puedes hacer ahí. Luego dicen, rehabilitar la infraestructura logística para reducir costos y fortalecer el combate al comercio ilícito. Diosito querido. ¿Quién cree estas mentiras? Ni ellos, ni ellos. Luego dicen, incorporar nuevos yacimientos de geología completa con manejo sustentable de recursos naturales. Estos piensan que los pozos o los yacimientos están ahí. A ver, incorpora 3 de los chicos, para no dañar mucho el ambiente. Señores, han reducido el número de plataformas de exportación porque no pagan a las empresas que son las propietarias de esas plataformas. Dice uno, bueno, impulsar energías verdes para reducir emisiones contaminantes. Tan impulsan las energías verdes que cayeron en el garlito y le compraron a Iberdrola, creo que 12 o 15, no sé cuántas plantas, que todas eran de energías fósiles, de gas natural, creo que nomás 2 eran de energías alternativas. Pero no tienen dinero y tampoco permiten que el sector privado haga eso. Entonces, pero tienen una estrategia para la próxima década que contará con 5 rubros prioritarios. Agárrense. Disminución de la deuda. Pero ¿con qué ojos, divina tuerta? Si Petróleos Mexicanos está perdiendo miles de millones de pesos por segundo, ¿de dónde van a sacar? Y las finanzas públicas están hechas ruina. Acceso a nuevas fuentes de financiamiento, pero va a llegar un momento en que nadie te va a prestar, criatura. Optimización de la operación financiera con esta bola de maromas y que tú me prestas, me das el papel y yo por acá y todo. Señores, con esas marrullerías financieras no se salva a Pemex. A un solo pecador endeudado no lo salvan. Mejora del perfil de deuda. Ay. Esquema de financiamiento sostenible. Y así podrán ustedes, quien esté interesado, mañana en el periódico Milenio puede comprarlo,
o si está suscrito, lo pueden leer desde ahorita. No les digo que pueden leer la nota en el periódico Reforma, la edición electrónica, porque me van a golpear porque dicen, no, usted es publicista de Reforma, o que la canción, hombre. Pero en fin, así es esto. ¿Qué les quiero decir con esto poco que he leído aquí de Pemex? Sigan por lo pronto a los especialistas, esos sí buenos, en materia de energía como Gonzalo Monroy. Él ya empezó a hacer un análisis de esta fantasía del Plan Estratégico 25-2030. Lean a Gonzalo Monroy, suscríbanse a su Twitter y ahí van ustedes a leer los análisis y posicionamientos de Gonzalo, que es una chucha cuerera en esta materia. A veces el doctor Julián Barnés de Castro, que fue rector de la universidad y creo que secretario de Energía o subsecretario de Energía, no recuerdo bien, que también es otro gran analista de la cuestión de Pemex y a veces sube en el Twitter a algunas presentaciones muy interesantes. Pero no les crea a estos mentirosos, empezando por el delicadito, ese hombre que íbamos a hacer este plan y mire, se fue el delicadito 1 y quedó el delicadito 2. Ay, Diosito querido. Pero bueno, Petróleos Mexicanos, lo dijo Ángel Verdugo desde hace como cuando fue Calderón, fue del 6 al 12, la doctora Kessel, ahí era secretaria de Energía, vamos a suponer que en el 2008, 2009, delante de ella en una reunión en el Consejo Editorial de Imagen, cuando me llegaban a invitar, y ahí ella, es que tenemos que hacer para que Pemex resurja, debemos todos trabajar en eso. Yo le dije, perdóneme doctora, dígame, yo le voy a pedir a usted que en ese plural no me incluya. Y se hizo un silencio y ella se quedó con unos ojotes así. Y se queda, sí, porque yo soy de los que quieren que Pemex desaparezca, porque es el principal obstáculo para el crecimiento sano de este país. Así es que no me incluye en ese plural. Bueno, está bien, dice, bueno, ya se lo hayan. Sí, desde hace años vengo diciendo yo, se han ido en el camino incorporando otros, pero tengo yo, pues cuando menos quizá 13, 14 años diciéndolo. Si Pemex es una empresa insalvable, como lo era Luz y Fuerza del Centro, como lo es también Comisión Federal de Electricidad. Pero no entienden, pues, ¿por qué? Porque ahí están quizá esos dos últimos reductos de esa ideología aceda, caduca, apestosa del nacionalismo revolucionario. Es gente que vive todavía en los años 30 del siglo pasado. La soberanía la vamos a rescatar. ¿Qué van a rescatar la soberanía, hombre? No tiene remedio Petróleos Mexicanos. No tiene remedio. Pero en fin, muy bien. Pero ahora vayamos a otra cosa. Quizá ahorita sí hay algo aquí nuevo, pero no. Poco a poco se van a... y luego se pagará a proveedores de Pemex este año, dijo la anticientífica. Y dice, no tiene vergüenza. Qué bárbaro, ¿cómo es posible? ¿Se acuerdan que desde diciembre del año pasado le iban a pagar? Pues ahora va a ser durante este año. Señores proveedores, el gran riesgo que están corriendo ustedes al venderles servicios o algunos bienes a Pemex es que no les paguen en los próximos 2 o 3 años. Ustedes sabrán, ¿no? Muy bien. Vayamos ahora a esa otra estupidez extrema. La comisión para no sé qué, por no sé qué, de la reforma electoral. Miren ustedes. En el año 2022, si no estoy equivocado, el bulto, con esa gran visión estratégica que lo caracterizaba y caracteriza, vio el futuro y dijo, hay que hacer una reforma electoral. Muy bien. Y le pidió a ese gran demócrata que es Pablo Gómez
que redactar un proyecto. Pablo Gómez es la persona que ha sido 20 y tantos años legislador, y todas las veces que ha sido, ha llegado mediante la vía plurinominal o lista nacional. La única vez que Pablo intentó llegar a diputados por la vía de la mayoría relativa, le dio una tranquiza hasta por debajo de la lengua el doctor Cuadri. Pablo Gómez jamás ha participado en una sola elección, jamás. Pablo no es un demócrata, es un estalinista versión Conazupo. Es un hombre que está obnubilado por la concentración del poder. Uno de los elementos de aquel proyecto de hace 3 años fue concentrar todo el poder en materia electoral en la Ciudad de México, en el gobierno federal, en el centro del país. Desaparecer las OPLES, desaparecer los plurinominales, como yo creo que ya se cansó de estar viviendo de brinca para acá, desde 1979, pues como dice, no, pues ahora voy a ver cómo llego de otra manera. Este proyecto que está planteando la anticientífica es la puesta al día, el ayornamiento, diríamos en San José de Bacum, la puesta al día de aquel proyecto de Pablo Gómez. Por eso lo está poniendo como responsable de esta comisión. Cuando le preguntaron, porque, bueno, dice, es que él ha sido legislador muchas veces y que ha estado y que ya, no quiso decir es que los norteamericanos me exigieron que lo corriera y no sé a dónde mandarlo. Bueno, ahí está en la comisión. Pero lo que es de risa loca, en el caso de Pablo Gómez, pues ya lo conocemos, sobre todo los que lo conocimos antes incluso del movimiento del 68. ¿Ah? Pablo a estas alturas no va a cambiar. Ya van a ver ustedes. Luego dicen, van a integrarlo en el artículo 3 del decreto, dice la anticientífica. La comisión dependerá directamente de la persona titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá y estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias y unidades. Es decir, quien va a supuestamente a mandar ahí es la presidenta, la anticientífica. Bueno, son 7 personas. La primera, una persona servidora pública designada directamente por la Presidencia de la República, quien asumirá la presidencia ejecutiva de la comisión. Pablo Gómez. Muy bien. El último remanente del estalinismo, versión Conazupo, Pablo Gómez. 2. Secretaria de Gobernación, la reina de las teleras de huevo con jamón. ¿Qué sabe esta señora de derecho electoral? En su vida ha sido candidata ni a la sociedad de padres de familia de sus hijos. Dice uno, ¿pero cómo se les ocurre que esta persona en su vida ha estudiado el tema electoral? Es una ignorante completa de esa materia. Bien. Tercero, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, al que llaman el pelón Merino, Pepe Merino, que sirve para un barrido como para un fregado. Él es el que está ahorita con esto de la curva biométrica y todo. Ahora ya resultó experto en materia electoral. Alguien me decía cuando comentamos esta integración, lo que pasa es que él es especialista, no me gusta usar la palabra experto, en esta materia del electrónico y muévele a la base de datos, etcétera. Entonces, por esa razón va a estar ahí. Bueno, pues ahí, allá ellos. Luego va a estar la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, la política más fea de este país y en un descuido del universo, Ernestina Godoy. Miren, todo el mundo tiene derecho a ser feo. Todos tenemos derecho a ser feos. Pero no hay que exagerar, señora Ernestina. No la muele. Y tiene un hermano, y fíjense, cosa casi imposible, más feo que ella, que acaba de agarrar hueso, creo que en Durango, no sé dónde, de esos huesos de la 4T.
Entonces ya tenemos a Pablo Gómez, a la señora de las teleras de huevo con jamón, tenemos al pelón Merino y tenemos a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Y luego tenemos, aquí viene algo que mueve a risa, Oficina de la Presidencia de la República. Muy bien. ¿Saben ustedes quién es el jefe de la oficina? Este señor que su único mérito es apellidarse Cárdenas y ser hijo de Cuauhtémoc. Nadie lo hacía ahí, o sea, lo nombraron ahí en la oficina, nadie lo pela. Es más, yo no sé si incluso tenga oficina. Ahí va a estar prestándose con su apellido y ya ve que le acaban de preguntar a Cuauhtémoc, creo que en una cosa de Tragaluz, un programa así en las redes, oiga, ¿y qué piensa usted de la 4T? No sé qué sea la 4T, no conozco qué es. Dice uno, no seas zacate, dime, parece una soberana estupidez, una pendejada, dilo. Pero no, pues este hombre ha vivido, pero de la ambigüedad, como el lomo de la liebre, se hace para acá, para allá. ¿Ustedes piensan que el hijo se va a atrever a contravenir lo que vaya a plantear Pablo Gómez ahí? Bueno, ya van 5. 6. Coordinación de asesores del presidente de la oficina de la presidencia de la República. ¿Saben ustedes quién es? El bañagatos de Monsiváis, Jesucito Ramírez Cuevas, el pervertido de Jesucito. No sé si le va a ir a ayudar el otro pervertido de Villamil, pero ese es el 6º integrante. Y el 7º no podía faltar, un hombre mentiroso, saltimbanqui de la política, corrupto a más no poder, el coordinador general de política y gobierno de la oficina de la presidencia de la República. ¿Quién es él? Se los dejo de tarea. Estos 7 personajes van a validar con su presencia y su firma lo que les diga Pablo Gómez, esto es lo que hay, señores. Y punto. Y fírmale ahí y lo van a sacar eso con todas las aberraciones político-administrativas que ustedes quieran imaginar. ¿Por qué? Porque los señores tienen la mayoría calificada en lo que se refiere, lo necesario para cambios constitucionales, las tienen desde las 2 cámaras y las reformas legales que solo requieren el 50% más 1, con mayor razón. ¿Ven ustedes la importancia de por qué yo estuve toda la campaña del año pasado diciendo la prioridad debe ser el Congreso? Vamos cuando menos a ganar la mayoría absoluta de Cámara de Diputados. No estaríamos sufriendo esta situación. Pero bueno, pues un pobre campesino sin tierra, ni en la CNC me admiten, pues imagínense ustedes. Ahí están los resultados de no determinar correctamente las prioridades políticas de los partidos políticos. Y a como se ve hoy el panorama, probablemente o altamente probable será la selección, no para designar a los mejores, personas respetadas y respetables en sus comunidades, en los distritos federales que son 300. Lo cual permite pronosticar hoy que van a conservar la mayoría calificada Morena y sus secuaces en Cámara de Diputados. Ojalá me equivoque, espero estar completamente equivocado y que los partidos de oposición, PAN y PRI, busquen a los mejores prospectos, los apoyen y obtenga la oposición el 50% más 1 de los 300 diputados. Y con eso vamos a parar muchas babosadas. ¿Por qué? Porque no iban a obtener la mayoría calificada en las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Esa es la importancia que tiene, que tendría haber ganado la mayoría en Cámara de Diputados, la mayoría absoluta. Esta comisión es una tomada de pelo. A mí no me van a tomar el pelo. No porque sea muy fregón yo, sino porque no tengo pelo.
Esto es un absurdo esto. Cuando el país se nos está yendo de las manos, vean lo que pasó en Tamaulipas, el descuartizamiento de cadáveres en Veracruz, en Guanajuato, una fosa que acaban de descubrir en Guanajuato con 30 y tantos cuerpos y cosas así, y esto saliendo con su sinvergüenzada, con la babosada de la reforma electoral. ¿Y por qué lo hace la anticientífica? Porque es también otro deseo del bulto, que no pudo concretar el 22. ¿Y sabe usted por qué? Porque no tenía la mayoría calificada en diputados. Por esa simple y sencilla razón. ¿Ven la importancia de tener la mayoría calificada y para reformas constitucionales la mayoría absoluta? Pero los partidos andaban en otra cosa. Espero que esta vez, de aquí al 27, anden clavados en ese tema de ganar al menos la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué no en la de senadores? Porque eso cambia cada 6 años. Por supuesto que hay 17 gubernaturas que van a estar en juego. Espero yo que ganemos, pues esperaría, claro, lo ideal sería que ganáramos 9 de los 17, pero bueno, pues eso suena imposible, ¿verdad? Pero al menos no 5 o 6 para hacer contrapesos, veo sumamente difícil también. No es que esté, como diría un amigo, echando la mala sal, no, es ser objetivo. Por eso me río del desplegado este de pedorrillo que sacaron estos, que no se ensucian ni siquiera pasando enfrente del edificio del PAN y el edificio del PRI, porque ellos son puros, ellos son académicos, investigadores, ellos no se manchan, su plumaje su plumaje es tan bello, así como el pavo real, que ni siquiera se meten al pantano, pues. Ellos acá desde arriba, desde viendo, es la élite del país. Pero bueno, es lo que creen ellos, ¿no? Pero bueno, ni modo. Ante estos 2 ejemplos que estoy dando, esto de Pemex y esto de la reforma electoral, la afirmación de esta de son solo corruptos o también sinvergüenzas se explica por sí misma al ver estas 2 cosas. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy en este país? Cuando uno ve cuáles son las prioridades de este gobierno, primero la reforma judicial, que es un desastre, que ni siquiera saben, ahí anda el chapito el que se quiere disfrazar de aquel que salía en los Xochimilcas, ¿cómo se llamaba? Madaleno, que salía en un programa con Daniel Pérez Arcaraz en la televisión mexicana hace 60 años. Veo una foto donde está en el Senado de la República y, como decía el clásico en materia de imagen, no solo hay que ser, hay que parecer. El que menos estatura le sacaba a este hombre eran 50 centímetros. ¿Cómo permite este hombre que le tomen fotos así? ¿No tiene usted un asesor ya de imagen, señor Aguilar? Creo que así se apellida este señor. Qué vergüenza que va ahí. Un significante, un chapito ahí. No, no, no. Por supuesto, alguien me dirá, Napoleón Bonaparte era muy chapito, pero dicen los que saben de historia que había un ayudante que llevaba una carretilla, que iba él caminando y adelante iba un ayudante que llevaba una carretilla. Y no falta el ingenuo que diga, ¿y para qué era la carretilla? El que entendió, entendió. Pero este pobre hombre, no. Con una canastita de las chiquitas sobra para lo que tiene. ¿Ah? Señores, el país se nos está yendo de las manos. El crimen organizado y el desorganizado ya están en una posición de ser incontenibles. ¿Por qué?
por la negativa de esta presidente que tenemos de no enfrentar esa realidad. ¿Por qué? Porque hacerlo tendría que correr a 8, 10 o 15 de sus cercanos en el gabinete, de esos a 5 o 10 mandarlos a Estados Unidos, y para coraje y para la muina del bulto, que quizá un coraje entripado le dé un ataque al corazón y ahí quede. Pero la obligación de ella no es cuidar al bulto, es cuidar al país. No le da la tatema. Y eso nos está costando muchísimos recursos, materiales, humanos, financieros, de todo tipo. Pero no lo entiende. Y salen con esta babosada del plan estratégico. Diosito querido. Hoy en Pemex, vaya usted al edificio ahí en, ¿qué es? Marina Nacional, o no sé cómo se llama la calle. No funcionan ni los torniquetes ahí para registrar la entrada, los elevadores, no funciona uno. Dice uno, no se puede así. Pero bueno, es un plan estratégico. Estos piensan que al conjuro de sus babosadas los problemas se van a resolver. No, señores, están equivocados. Así no funciona la realidad. Hemos visto a lo largo de los últimos, quizá pongan ustedes 50 o 60 años, planes, documentos, proclamas, manifiestos, y el país sigue en la debacle, ahora de manera más acelerada. Y salen con su desplegadito estos 23 intelectuales, entre comillas, y con su plan estratégico este gobierno de Pedorrillo. Señores, así es esto del abarrote y de la mermelada McCormick, siempre y cuando la mermelada sea de fresa. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 5 de agosto, del año 2025.